Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un año más de vida. 33º aniversario, 33º aniversario, dándole gracias al Padre. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios. Libro de Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Visitas día 8 de septiembre a partir de las 18 horas. Profeta María Albín, domingo 10. Visita del apóstol Ricardo Acevedo, 9 horas. Te esperamos el 8 de octubre, 4186. Porque Él es mi fiel consejero, porque Él es mi fiel compañero. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. Maroña, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Y que la vida tenga Cristo, un Cristo de victoria de. Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Zona del Cerro, Cuba
3960 esquina China. Horarios: martes, jueves y sábados, 15 horas. Pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Los anexos de la iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, manantiales de vida, 15 horas. Zona Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, calle Uruguay, barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un año más de vida. 33º aniversario, 33º aniversario, dándole gracias al Padre. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios. Libro de Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Visitas día 8 de septiembre a partir de las 18 horas. Profeta María Albín, domingo 10. Visita del apóstol Ricardo Acevedo, 9 horas. Te esperamos en 8 de octubre. 4186. Porque Él es mi fiel consejero, porque Él es mi fiel compañero. Pero era un quehacer, era un trabajo, ¿bien? Entonces, todo depende de cómo uno haga las cosas con el corazón. Ahora bien, uno también puede estar generando recursos, pero con el corazón correcto, y transformando ese negocio en un negocio profético, ¿sí? Y sabe que el libro va haciendo este capítulo, en realidad el capítulo número 4 hace dos distinciones, pero en base a lo que es una historia que la vamos a leer, es indispensable que lo hagamos, en Segunda de Reyes, capítulo número 4, versículos del 1 al 7, ¿bien? Ahí la palabra dice de la siguiente forma, ¿bien? Y este capítulo tiene como base esta palabra, por eso vamos a prestarle atención. Dice capítulo 4, Segunda de Reyes: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Fíjese, esta era una mujer que había enviudado, pero que el marido había estado bajo la cobertura o bajo la paternidad de Eliseo.
Por lo tanto, era una casa en realidad que estaba bajo la cobertura de Eliseo. Pero si usted no habla bien, no va a vivir bien. Cada uno vive como habla, ¿sí? Entonces, ella tenía que estar respondiendo con los hijos. Acá hay algo, la verdad, muy interesante, porque tenía que responder con los hijos y de acuerdo a cómo se manejaba el pueblo de Israel en aquel tiempo, una deuda, digamos, no quedaba anulada porque uno no tenga recursos económicos para estar devolviéndole a la persona que le debía. ¿Bien? Entonces, el mismo sistema permitía, por ejemplo, vaya el acreedor y tomase a los hijos de la casa para que, trabajando como esclavos, de esa manera estén pagando la deuda. Entonces, uno, si quería realmente cumplir con una deuda, daba a los hijos para que puedan estar cumpliéndola. Y esto pareciera ser como que era muy duro, ¿no? Pero si nosotros nos acordamos de clases pasadas, cuando estábamos hablando de la deuda, habíamos dicho algo que era muy especial. Y dijimos lo siguiente, que cuando uno tiene una deuda con otra persona, o con una organización, o con una institución, con lo que sea, está perjudicando esa otra parte. Entonces Dios nunca va a estar de acuerdo en que se perjudique a otra parte. Entonces, ya estamos viendo el carácter de Dios acá, que se aseguraba o no quería que haya deudas dentro de su pueblo. No quería. Entonces, las leyes que Dios ponía en el Antiguo Testamento, en algunos casos, pareciera como que eran leyes muy duras, porque había penas que también, para el que transgredía en cierta cosa, esas penas eran realmente difíciles por ahí de estar cumpliendo, pero el fin de Dios, ese era el corazón de Dios, que en realidad lo que quería era estar protegiendo a todo el pueblo. Entonces podían venir y podían estar sacándole los dos hijos y llevárselos. Ahora, el corazón de Dios es maravilloso, porque Dios también, por otra parte, cuidaba de que la gente que era menos favorecida dentro de su pueblo también tenga su cuidado. Por eso había un año de remisión, había un año de jubileo cada 7 años en donde se perdonaba todas las deudas. Obviamente que estaba en el acreedor si quería perdonarla o si no quería perdonarla. Lo adecuado sería perdonar, pero este acreedor en esta historia no era de esos. Entonces cada 7 años había un año de remisión para que, digamos, todos queden en cero. Entonces Dios trataba de cuidar una cosa, que no se deba, pero por otra parte también trataba de cuidar lo otro, ¿no? Que cuando existía una deuda, que el acreedor no tome, digamos, mayores medidas de las que el otro podía soportar. Entonces, con esto en mente, pasamos al versículo 12 y dice: y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? Bien, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, la manda a buscar vasijas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, el problema ahí se quedaba, digamos, solucionado, ¿no? Entonces, entramos a ver cómo había una mujer que tenía una escasez que era muy seria. Pero cuando uno va transitando por los versículos y llega al número 7, vemos que había una mujer que ahora le sobraba. Entonces vemos una mujer que a través de una guía, de un varón de Dios, pudo producir. ¿Bien?
Y eso es lo que el Señor hoy quiere estar mostrándonos dentro de este capítulo, cómo la guía de Dios te lleva a estar produciendo, cómo por ahí un primer inicial, un estado inicial puede ser muy angustioso, pero como vemos un estado final en el cual es totalmente distinto. Y aquel capítulo hace dos distinciones o dos interpretaciones de lo que es esta historia. Una, la que es la literal, y otra, la que es la profética. ¿Bien? Y la verdad que las dos son bastante interesantes. En cuanto a lo que tiene que ver con la literal, ahí nos encontramos con una mujer que estaba en paternidad. Estar en paternidad significa que se valora, se respeta y se obedece a un varón de Dios que te da la instrucción y que está sobre tu vida. Entonces esta mujer, vemos que junto con su esposo tenían una paternidad que era la de Eliseo. Rápidamente yo creo que podríamos imaginarnos, a ver, y preguntarnos qué hubiese pasado si no hubiese sido de esa manera, si no hubiese sido de esa forma, qué instrucción podría haber estado recibiendo esta mujer. Ahora estaba bajo paternidad, y es algo muy importante esto, ¿no? Porque estar bajo paternidad significa que las cosas no estaban descuidadas. Claro, uno lo mira humanamente a esta historia y dice esta mujer el riesgo que tenía. Pero para Dios no existía un riesgo, porque había una cobertura que estaba sobre su vida. Uno podría pensar que esta mujer estaba totalmente desprotegida, pero si hay una paternidad, aún en esa situación, porque uno se imagina una mujer en aquel tiempo que no tenía cómo estar generando y que además de eso tenía una deuda, uno podría pensar que estaba desprotegida. Ahora lo que vamos a ver en la historia, lo que estamos viendo, es que en realidad esta mujer no estaba desprotegida. Y eso es lo que representa la paternidad. La paternidad representa protección para todos nosotros. Incluso protección cuando estamos hablando de los negocios. Implica protección en todas las áreas de nuestra vida. Bien, allí en Segunda de Reyes, capítulo 2, 2.12, hay un versículo que en los libros de paternidad lo vamos a leer mucho, y es cuando Elías es arrebatado. Y viéndole Eliseo, dice que Eliseo, que era su hijo ministerial, digamos su discípulo, para que todos entendamos, dice que clamaba. No era que pedía, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Venimos hablando de la protección. Esta mujer, al estar bajo la paternidad de un hombre de Dios, se sentía que estaba protegida. Acá cuando uno va a Segunda de Reyes, capítulo número 2, vemos lo que significa la paternidad, la protección. Usted saque la cuenta, imagínese en aquel tiempo, y las naciones eran invadidas, entraban atacantes para estar saqueando, se tomaba una nación sin que haya demasiada diplomacia, y esto lo vemos en un montón de historias de la Biblia. Y que una nación no tenga un ejército, que una nación no tenga la gente que le proteja, que una nación no tenga los carros, que no tenga los caballos, que en aquel tiempo el ejército estaba formado principalmente por eso. Entonces quedaba a merced de cualquiera que venga y esté invadiéndolos, que esté saqueándolos, que esté conquistándolos. Es más, si una potencia extranjera veía que estaban sin protección, iban rápidamente a estar haciendo eso porque veían que era algo factible el estar invadiéndolos. Entonces fíjese lo que significaba para una nación no tener su ejército. Bueno, para Eliseo significaba eso, no tener la paternidad de Elías. Estaba diciéndole: tu paternidad para mí significa como ese ejército que protege a toda una nación y que le protege de cualquier tipo de invasión externa, de cualquier tipo de peligro. Entonces esta mujer, en una situación que era crítica, tenía esta protección y nos muestra la historia, porque este hombre, y ahí lo vamos viendo en los primeros versículos, este hombre era Eliseo, tenía en su cargo ministerial a este matrimonio, tenía estas personas, a este varón que murió. Entonces, tenía cobertura en esta vida de propósito. No solamente eso, yo acá noté algunas cosas. En las crisis, la paternidad se hace visible. Tuvo a quien clamar
para que la defendiera del acreedor. Porque algún varón de Dios que por ahí no se resista tal vez a lo que es la paternidad, ¿a quién va a clamar cuando tenga un momento que sea difícil? Una mujer como esta, por ejemplo. Y el libro lo menciona, algunos casos que han existido y que existen, de gente que está bajo lo que es una cobertura y que resulta que el pastor muere y la mujer se queda sola. Y ahora esa cobertura que es organizacional, que no es en el vínculo de paternidad, ¿qué es lo que hace? Pone otro pastor ahí, porque tiene que poner otro pastor para que siga funcionando la obra. Pero no hay una protección para con esa persona. ¿A quién le clama esa mujer o alguien que esté en necesidad? Porque puede ser cualquier otro asunto. Entonces la paternidad lo que significa es tener a quién clamar. Es más, es tener una dirección para que las cosas marchen y funcionen. Es tener esa protección como una nación que tiene todo su ejército bien preparado para que nadie venga y lo tome. Eso es lo que significa la paternidad. Tú a quién clamar. ¿Bien? No en una relación organizacional, sino que tenía una relación de vínculo. Había una herencia ahí sobre ella. Era hija. Los hijos tienen herencia. Así que podía clamar a alguien. E incluso esto era maravilloso porque había un efecto sobre la descendencia. Porque acá los que iban a ser vendidos eran los hijos. Entonces la paternidad también se expande a lo que son las próximas generaciones, a lo que es la descendencia, ¿sí? Porque las consecuencias que iban a venir sobre sus hijos se lo iban a llevar. Entonces, vemos que a la mujer viene el profeta y le da una directiva. Esta mujer obedece. Una directiva que la verdad, si nos ponemos a pensar, como que no tenía demasiado sentido, o como que uno escucha lo que el profeta le decía, y si uno estuviese en el lugar de la mujer, hubiese pensado no da ningún tipo de resultado. Ahora le estaba diciendo, agarrá el aceite que tengas y echarlo en las diferentes vasijas que estaban vacías, que conseguiste. Teóricamente, cuando vas echando el aceite se te tiene que acabar, tal vez en la primera vasija, pero no se acababa, el aceite se multiplicaba, El profeta no lo hizo él, le dijo a la mujer que lo haga, para que esté viendo la fe que esta mujer tenía, para que experimente lo que era la multiplicación, ¿sí? Entonces, vemos cómo obedeció a lo que es la palabra de dirección y le fue bien. Vemos cómo le fue bien, vemos el resultado en el versículo número 7 de lo que era una situación angustiosa. En el versículo número 1 se transformó totalmente en el versículo número 7, hasta le sobró. Ministerio apostólico profético, Jesús es mi Salvador, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un año más de vida. 33º aniversario, dándole gracias al Padre. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios. Libro de Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Visitas día 8 de septiembre a partir de las 18 horas. Profeta María Albín, domingo 10. Visita del apóstol Ricardo Acevedo, 9 horas. Te esperamos el 8 de octubre, 4186. Porque Él es mi fiel consejero, porque Él es mi fiel compañero. Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Sede central, Avenida 8 de Octubre 4186, esquina Villagrán. Reunión general los días miércoles 15 horas, viernes 18 horas y domingos 9 y 18 horas. Reunión de oración los días miércoles 8 y 18 horas y los viernes 9 horas. Reunión de discipulado los días viernes 15 horas. Reunión de jóvenes y adolescentes los días sábados a las 18 horas cada 15 días.
Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Zona de Maroñas, Francisco Echagoyen 4801, esquina Carreras Nacionales. Reuniones los días miércoles 17 horas y sábados a las 16 horas. Ayuno congregacional. Es que la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Cerro, Cuba 3960, esquina China. Horarios martes, jueves y sábados, 15 horas. Pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya. Los anexos de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Atención, la zona del Cordón. Eduardo Víctor Aedo 1990, entre República y Arenal Grande. Reuniones lunes 10 horas y de miércoles a viernes 10 y 15 horas. Sábados, Manantiales de Vida, 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 1, Playa Penino, Manzana 21, Solar 1, esquina Calle 4 y 5. Reuniones días miércoles 15 horas. Ciudad del Plata, Anexo 2, kilómetro 27800, Manzana 10, Solar 154, Calle Uruguay, Barrio San Fernando Chico. Reuniones días sábados 15 horas. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, dándole gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por un año más de vida. 33º aniversario, 33º aniversario, dándole gracias al Padre. Gracias Padre, gracias Hijo de Dios.
Libro de Isaías 41:10. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Visitas día 8 de septiembre a partir de las 18 horas. Profeta María Albín, domingo 10. Visita del apóstol Ricardo Acevedo, 9 horas. Te esperamos el 8 de octubre, 4186. Porque eres mi fiel consejero, porque eres mi fiel compañero. Muy bien. En esta mañana vamos a leer el primer libro, bueno, es un libro hoy, pero fue una carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, y leemos el versículo 21, que fue el anterior, que compartió el apóstol Juan Andrés el viernes, y vamos a leer luego el 22, que sería el actual, el que hoy nos corresponde. Y dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, bien, los miembros del cuerpo, esto ya corresponde al día de hoy, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Bendito y alabado sea el Señor. Qué lindo es ser hijo de Dios y conocer esto. Y primero quiero que veamos 4 puntos para que esto se afirme en nuestro corazón. Este versículo es muy importante. Creo que nos va a hacer mucho bien profundizar en este versículo. De que dice que, primeramente en el versículo 21, dice que nadie le puede decir al otro no te necesito. Y recordemos que Pablo está usando una especie un tipo de metáfora, usando el cuerpo humano para referirse al cuerpo de Cristo, a que como creyentes somos el cuerpo de Cristo. Entonces él dice que ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Es decir, todos los miembros que somos puestos dentro de este cuerpo de Cristo nos necesitamos. Así que lo primero que Pablo trata en este capítulo, todo este capítulo de los dones, Pablo está tratando, una de las cosas es que todos los miembros somos necesarios. Miren que esto hay que tenerlo claro. Hay 4 puntos que quiero que nos queden claros para que nosotros podamos tratar bien a otros. Porque si uno piensa que porque uno es más fuerte que otro no necesita al otro, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado, porque hay gente que espiritualmente es muy fuerte, pero tiene otros puntos débiles, porque a todos de alguna manera el Señor le deja su punto débil. ¿Por qué? Porque necesitamos depender de su gracia, si no estaríamos dependiendo de nuestra fuerza. Y lo número 1, o sea, el punto 1 que quiero tener en cuenta es que el valor que tenemos todos los miembros, todos somos valiosos para el cumplimiento del plan de Dios en la tierra. Todos, aún, como vemos en el versículo de hoy, los más débiles. Así que alégrese el débil, el que se sentía débil en algún área de su vida, alégrese, porque aún con su debilidad, o nuestra debilidad, tenemos un valor dentro del cuerpo de mucha importancia. Tremendo. Segundo, que aún con debilidades somos el cuerpo de Cristo y necesarios para la función de ese cuerpo en la tierra. Bendito y alabado sea el Señor. Qué buena noticia también es esta, que aún con nuestras debilidades somos el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Así que mire, todos somos valiosos, aún los más débiles, o los que tienen una debilidad más notable.
Lo segundo es que aún con esas debilidades somos el cuerpo de Cristo, gloria a Dios, y necesarios dentro del cuerpo. Por eso dice el versículo anterior, no le puede decir el ojo a la mano, no te necesito. No, no se puede. Ni tampoco la cabeza a los pies. Así que nadie puede menospreciar a otro porque él se sienta fuerte en algún punto, porque va a necesitar a otro para algún área de su vida, o Dios lo necesita para cumplir alguna de sus obras en la tierra, de sus propósitos, a través de él. Y alégrese porque aún con el débil, Dios lo hace. Lo tercero, lo tercero tiene que ver con que nos necesitamos y no podemos descartarnos. Todos nos necesitamos, no podemos descartar. Hay gente que piensa mal, piensa que si descarta a alguien, él lo mismo sigue, porque tiene cierta fuerza, cierto poder, cierta confianza en Dios, pero está pensando mal. ¿Sabe por qué está pensando mal? Porque aunque él piense que no lo necesita para la obra, si Dios lo ha puesto en el cuerpo, Dios sí lo necesita para expresarse. Porque no nos olvidemos que si somos el cuerpo, somos el medio por el cual él se expresa. Cada miembro que está en el cuerpo es para la expresión de Dios y para el beneficio del pueblo de Dios. Por lo tanto, pensar que no necesito a alguien es grave, es un mal pensamiento, es una mala idea. Usted y yo, en Dios, necesitamos a todos los miembros del cuerpo. Más, los necesitamos para beneficio nuestro, porque en algo de nuestra vida nos van a ministrar, pero lo necesita Dios dentro de su cuerpo, porque con ellos o con nosotros Dios está haciendo algo, aunque seamos débiles, aunque otros piensen mal de que no lo necesitan. Porque aquí Pablo justamente dice que es pensar mal. Que el ojo le diga a la mano que no la necesita, o que la cabeza le diga a los pies que no la necesita. Aquí está poniendo como miembros de mucha importancia y otros que parecen menos, la cabeza y los pies, pero ambos son necesarios. Tremendo son. Mire, estos puntos son vitales para el desarrollo de la vida cristiana. Vitales. Debemos tener claro que el valor que tenemos todos los miembros aún es débil. Debemos estar seguros de que aún con debilidades somos el cuerpo y necesarios. Debemos entender que nos necesitamos y no podemos descartarnos. No hay que descartar. Al que Dios le ha dado la fe para creer en el Salvador, lo ha hecho parte de su cuerpo, le ha dado su espíritu, no lo podemos descartar. Dios lo puso con un propósito. Cuarto, que más allá de el don que tengamos, ¿ve?, o de la debilidad que tengamos, por otro lado, todos somos necesarios. Más allá del don o de la necesidad, todos somos necesarios. Y sabe que el punto que quiero mencionar es que dentro de este cuarto, que más allá de ese don o debilidad, porque algunos se destacan por su don y otros se destacan por su debilidad, pero aún al débil Dios le da un don, gloria a Dios. Y al que le da un don, no debe creer que debe descartar al otro porque ella se siente muy fuerte, porque es la cabeza o porque es el ojo. No, puede ser la cabeza y puede ser el ojo, pero usted necesita los pies, pero usted necesita las manos, pero usted necesita otro miembro. Y sabe que todo esto lo lleva a Dios, el punto que quiero llamar el punto, o sea, numerar como el cuarto punto, y que más allá del don o la debilidad que tengamos, debemos amarnos. Porque Pablo, en el capítulo que sigue, que vamos a ver más adelante, el capítulo 13 de 1 Corintios, habla de que aún con todos los dones, si no amamos, nada somos. Miren qué tremendo. Así que
todos los miembros, aún los débiles, tenemos valor para la obra de Dios. Primario. Grábeselo en todo su ser, para que cada vez que miremos a los hermanos, los veamos como valiosos para la obra de Dios. Aunque yo no le entienda el valor, aunque yo no sepa en qué área será valioso, Dios sí lo sabe, por eso lo he puesto. Segundo, que aún con debilidades, somos el cuerpo de Cristo y necesarios para su obra. Maravilloso. Bendito sea el Señor. Lo tercero, que nos necesitamos y no podemos descartarnos, como dice Pablo. No podemos decirle, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. No podemos descartarnos. Y lo cuarto, que más allá del don o la debilidad que tengamos, debemos andar en amor, porque de eso se trata el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos unos a otros. Si no nos amamos unos a otros, por más don que tengamos, por menos o más debilidades que tengamos, no estamos en Dios. Estar en Dios es estar amándonos. Bendito y alabado sea el Señor. Qué hermoso es esto. Qué regocijo nos da poder saber que somos útiles, que somos valiosos, que hay un propósito con nosotros y que debemos amarnos, que no nos debemos descartar, que debemos amarnos, disfrutarnos y saber que todos tenemos un valor y todos somos necesarios. Es como una breve conclusión de estos 4 puntos. Todos tenemos un valor y todos somos necesarios, aún los que tenemos debilidades que pueden ser en diferentes áreas de la vida. Bendito sea Dios. Ahora, hay ejemplos de hombres en la Biblia que manifestaron ciertas debilidades. Por ejemplo, le voy a mencionar uno de ellos. Puede ser Elías. Lo de Elías fue tremendo, porque Elías fue un tremendo hombre en la santidad, en la justicia, en el valor para confrontar a los profetas. Fue tremendo como hombre de Dios. Dios lo usó poderosamente. Eso lo podemos ver, bueno, en Primera de Reyes, ahí en el capítulo 19, podemos leer algo de esto que estoy mencionando ahora. Pero lo que quiero mostrarle es que él, en un momento, sufre una amenaza, después de una obra tremenda, sufre una amenaza. Y esa amenaza lo debilitó a él, o le hizo resurgir, o le hizo que quede expuesta su debilidad. Y se desanimó, se desalentó, y uno podría reprenderlo, decirlo, pero ¿cómo, Elías? No, era un ser humano. ¿Qué ser humano no tiene una debilidad? Porque por ahí nos creemos tan súper espirituales, porque en ese punto nosotros somos fuertes, y no nos damos cuenta que nosotros somos débiles. Y yo podría usar qué torpeza la nuestra si caemos en ese error. En pensar que porque en un punto, porque muchas veces uno se compara, mire qué feo es esto, ¿no? Es compararse. Cuando yo me encuentro algo fuerte, busco a otro débil y me comparo con el débil. Y claro, así siempre le voy a estar sacando ventaja porque yo busco el débil para compararme. No, esto no es así. No funciona de esa manera. Usted debe saber que sí puede ser más fuerte que muchos otros en algún área, pero hay algún área de usted que es débil. Y que nosotros vimos, por ejemplo, un hecho, el apóstol Pedro. Pedro fue uno de esos que se creyó el fuerte. Aunque todos tenían, y yo no te negaré, él se creía que era el más fuerte que todos. Y tenía una debilidad espiritual, porque allí espiritualmente no resistió la presión. Y Dios le mostró que no se confiara, que no se creyera el superior. No, que sí podía ser más fuerte en algún punto, pero había otro que iba a ser débil. Porque es necesario esto. Perdón.
Estamos con los efectos del invierno. Gloria a Dios. Así que Elías, mire, Elías mostró una debilidad, pero yo quiero que vayamos viendo esto, porque el mensaje de hoy es que aún los más débiles somos utilizables. En Elías había una debilidad que fue emocional en realidad, porque él se quebró emocionalmente ante la amenaza. Pero en ese quiebre emocional, en ese bajón emocional, que lo dejó desalentado, desanimado, él se encuentra con Dios. Y en ese encuentro con Dios, cuando siente ese leve susurro, es elevado nuevamente y es como puesto nuevamente en la carrera de propósito, porque él se había desalentado. Se fue a la cueva, se fue a esconder, se fue a tirarse como en una depresión, como diciendo que ya no tenía más sentido nada, que ya no podía más. Pero ahí se le aparece Dios y lo pone nuevamente en acción. Es decir, en ese momento de su debilidad es cuando se le aparece Dios y lo hace fuerte para ir y ungir y llevar a cabo 3 unciones que fueron muy importantes para el desarrollo del plan de Dios en ese tiempo. Una de ellas fue Eliseo. O sea, que en la debilidad se mostró el poder de Dios. Y esto es como funciona la vida del creyente. Siempre funciona así. El creyente es muy fuerte, a lo mejor en muchas, pero hay en algo, todo. Fíjese que todos los hombres de la Biblia fueron débiles en algún punto. Elías, en su vida emocional, fue débil y no soportó la amenaza al punto que vino en esa ocasión y se cayó y se desboronó emocionalmente, anímicamente, pero allí se aparece Dios y lo hace fuerte porque continúa con el propósito que tenía con él, aún en la debilidad. ¿Ve que Dios usa al débil? Y el don profético que le había dado operó desde esa debilidad para 3 funciones poderosas. Gloria a Dios. Así que tengamos presente esto que está diciendo el apóstol Pablo y que le estoy llevando a ejemplos de la Biblia. El mismo apóstol Pablo, en el segundo libro de Corintios, él en el capítulo 12, él habla justamente de la debilidad. Y él dice, y que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque en eso era fuerte, ¿ve? Ahí está su punto fuerte. Dios le había dado revelaciones tremendas. Pero él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, eso era lo que lo debilitaba a él. Tenía una debilidad en su carne. Algo lo debilitaba, lo hacía algo que él no podía manejar propiamente, algo que lo superaba. O sea, para que no se volviera un hombre orgulloso, tuvo un aguijón en su carne que lo debilitó. Y él dice que rogó al Señor 3 veces, pero el Señor que se lo quitara, dice. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, mire qué lindo. Entonces, el Señor le dice, Pablo, no te voy a quitar la debilidad. No te voy a quitar esa debilidad. Te voy a fortalecer con mi gracia. Te voy a hacer fuerte por mi gracia, pero si no estás tocando mi gracia, vos con tu fuerza no vas a poder llevar esto adelante. ¿Ves qué tremendo que es esto? Hay cosas en tu vida y hay cosas en mi vida que nos debilitan. Y uno quisiera que Dios nos saque eso que nos debilita, pero Dios dice, no te lo voy a sacar, porque esto te hace dependiente de mí, esto te hace que no te enorgullezca, esto te hace un hombre utilizable, pero vas a tener que estar tocando mi gracia, porque tu poder, es decir, el poder para vivir con esta debilidad se encuentra en mi toque de gracia, en mi encuentro, cuando te encuentras conmigo. Y si te encuentras conmigo, por más débil que estés y que seas, yo voy a seguir cumpliendo el plan que tengo, porque
cada uno de nosotros hemos sido puestos para cumplir el plan de Dios. Lo vimos en Elías, en la debilidad, Dios lo usó su don, su ministerio, y poderosamente el plan de Dios continuó, aún con el débil. Ahora Pablo dice que él estaba sufriendo este aguijón, este golpe o abofeteo de Satanás que lo debilitaba, que le rogó al Señor 3 veces, pero que el Señor le dijo: no te voy a quitar esto, sino que te baste mi gracia, porque mi gracia se perfecciona en la debilidad. O sea que la debilidad en la vida de una persona no es algo raro, es algo necesario. Porque ¿quién quisiera vivir con la debilidad? Nadie. Porque justamente al sentirnos débiles en algún punto, nos sentimos superados, nos sentimos abatidos, nos sentimos vencidos, pero la gracia nos eleva. Bendito y alabado sea el Señor. Qué hermosa es esta enseñanza del apóstol Pablo. Por tanto, dice Pablo, ahí entendió, por tanto, por todo esto que me habló el Señor, de buena gana, ahora ves, cambia el ánimo, me gloriaré. Más bien ¿en qué? En mis debilidades. ¡Oh, qué tremendo! Pablo empezó a gloriarse así: gloria a Dios por mis debilidades, porque por esas debilidades es que yo puedo seguir siendo útil para Dios. Porque si Dios me quita esas debilidades, yo me vuelvo un orgulloso inútil para Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando él se sentía débil, la gracia lo tocaba y reposaba sobre él el poder de Cristo. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice: por lo cual, por amor a Cristo, ¿ves?, me gozo en las debilidades. Claro. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque de esta forma él podía seguir en Cristo y siendo utilizado por Cristo. Ahora, si se le sacaba la debilidad, se arruinaba. Y decía: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Qué tipo de debilidades? Y aquí muestra muchas. En afrentas, gente que atentó contra él, que Dios lo permitió. En necesidades. ¿Tenía necesidades? Sí, tuvo necesidades. Así que no se asuste el hombre de Dios, la mujer de Dios que está pasando por necesidades. ¿Por qué esa debilidad? Porque te hace buscar el poder de Dios. Pablo dice: me gozo en estas debilidades. Que alguien te trate mal, te afrente, que alguien, o que te toque pasar por momentos de necesidad, o que te estén persiguiendo, o que estés viviendo una angustia muy grande. Todo esto, dice Pablo, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y dice que se iba a gozar. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bendito sea Dios. ¿Por qué era fuerte? Porque Dios de esa forma podía estar con él y usarlo. Ahora, si se le quitaban todo esto que lo debilitaba y lo hacía dependiente de Dios, no podía ser utilizable. Mire qué sencillo. Y un ejemplo más, tenemos el rey David, un hombre que vencía gigantes. Así que David no podía creer que él era el gran, poderoso David que vencía gigantes y que conquistaba a cualquier enemigo, y por otro lado cantaba los salmos más gloriosos que conquistaban el trono de Dios, como el dulce cantor de Israel. ¿Y para qué voy a necesitar a otro? No. Cuando eso se le subió a la cabeza a David, David fue débil moralmente, tuvo una debilidad moral muy seria, que terminó en una debilidad mayor, que fue un asesinato. Tremendo, porque no solo fue un adulterio, sino que lo siguió un asesinato. Fíjese qué tremendo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que es el punto de este día. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? Usan ya sea antiguo o nuevo pacto, porque tomamos gente del antiguo pacto como del nuevo: Elías, David del antiguo, Pablo del nuevo. Pero en los tres casos, que solo uso algunos, encontramos a hombres con debilidades. Ahora, la fe que se nos da para recibir al Salvador
nos exime de ser débiles? No. Todos tenemos debilidades, ya sean afrentas, necesidades, etcétera, 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 todas las que mencionamos. Cualquiera sea la debilidad, todos tenemos algún punto, y el que no lo tiene porque no se dio cuenta, y en algún momento, si no busca al Señor adecuadamente, se va a dar cuenta, y a veces es muy feo, como Pedro, se tuvo que dar cuenta por la experiencia cuando le discutió al Señor que él no lo iba a negar. Y cuando se creyó más que todos los otros. No se crea más que nadie. Usted puede ser muy fuerte en algún punto y no se compare, porque por ahí es injusto compararse con su punto fuerte con el débil del otro, claro, pero no se compara el débil suyo con el fuerte del otro. No. Nosotros tenemos que tener esto, saber que la debilidad convive con los hombres de fe. Saber que como miembro en el cuerpo, uno puede ser más débiles que otros, pero que esto es necesario. Repítalo allí usted donde esté en su casa, diga, es necesario que tenga debilidad en algún punto de mi vida. Aunque debilidad es algo que usted no puede superar con sus fuerzas. Es necesario, porque allí va a reposar el poder de Dios. Por eso Pablo, me gozo en debilidades. Pero por otro lado, nosotros debemos saber que de igual manera somos el cuerpo de Cristo, que Dios nos usa y que no podemos descartar a nadie por débil. Bendito y alabado sea el Señor. Y quiero decir algo, ¿cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Es que el creyente no va a tener debilidades. Error. Todos los creyentes tenemos debilidades. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en buscar al que nos hace fuerte en nuestra debilidad. Por eso el apóstol Pablo se podía llegar a sentir fuerte, porque en lo que él era débil iba y buscaba, la gracia lo tocaba y lo elevaba y lo usaba, y se sentía poderoso, aun cuando sabía que había cosas en su vida que él no podía vencer si no fuera por la gracia. Así que yo no sé cuál es tu debilidad, emocional, física, espiritual, moral, relacional. Hay gente que sufre mucho en sus relaciones, tiene problemas, conflictos en las relaciones. Es una debilidad, es un punto débil. Pero así Dios te va a hacer fuerte. Dios te va a hacer fuerte. Dios te va a hacer fuerte. Bendito sea Dios. Y el Señor no te desecha por tu debilidad. Aunque otros mal piensen eso, el Señor no te desecha. Porque Él dice esa palabra, que no podemos decirle al débil que no lo necesito. No. Y nosotros, los que podemos reconocer la debilidad en algún punto, no debemos desalentarnos pensando que por esa debilidad nos vamos a volver inútiles. No, por esa debilidad, si buscamos la fortaleza y al que fortalece, nos vamos a volver útiles para el plan y el propósito de Dios. ¡Qué maravilloso! Te bendigo en el nombre de nuestro Padre, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendigo en el nombre del amado Espíritu Santo, te bendigo también en nombre de nuestro amado apóstol Juan Andrés, que es quien nos comisiona para poder compartir esto en este día. Que tengas la paz en tu corazón, que disfrutes este día y que te gloríes en todas las debilidades, porque son las que nos hacen fuertes y utilizables para el amado Señor Jesús. Bendiciones. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.